Entonces, doctora, sobre esto. Pero ya te agradezco ya desde el principio por esta aclaración. Doctora, este caso inició en el año 2020. Nosotros lo recordamos perfectamente porque tenemos archivado todo el seguimiento periodístico que lo hicimos y tengo entendido que incluso materiales de Oviedo Press fueron utilizados en el juicio oral y público, doctora. Exactamente, fue una investigación que había iniciado el doctor Fermín Segovia. Entonces él llevó adelante la investigación, él llegó a acusar. Entonces ya posteriormente nosotros con la otra Karina hicimos el juicio oral. Ujú. Em, ahora, Fueron en total las acusaciones por 3 hechos punibles. ¿cuáles son? Eran primero la de abuso sexual en niños, coacción y violación sexual, y por último el incesto. Ujú. Eran 3. Entonces, para el tribunal se llegó a comprobar el hecho punible de abuso sexual en niños y el de incesto. Y Eh, en su forma agravante el tema del abuso sexual, porque justamente fue en reiteradas ocasiones y también en el sentido de que era su hija biológica. Entonces, son dos agravantes que da la ley. Entonces, como fue aplicada la ley anterior, entonces la expectativa de pena en ese caso es 6 años. Entonces, como hace un concurso, vos le podés aumentar la pena hasta la mitad de la pena mayor. Entonces, como el incesto hasta 5 años, se le puso una pena de 3 años. Entonces, 9 años, fue condenado a 9 años. ahora, Para el doctora, tribunal, lo que no se probó fue la ajá. coacción y violación sexual. Eh, ¿Por qué la coacción no se comprobó teniendo en cuenta que ella era una menor en el momento, doctora? No, la coacción ya es una persona, ya no es menor. El abuso sexual en niños, Ujú, como su nombre lo dice, es mm. hasta los 13 años. A partir de los 14 generalmente ya es, si era otra persona sería estupro, ¿verdad? Ajá. O coacción y violación sexual, porque mediante la fuerza, dice. Entonces, eso es lo que no se probó para el tribunal. Ahora, doctora, en el año 2020, en abril, la víctima ya tenía 21 años y seguía siendo abusada. Sí, exactamente. Justamente para el tribunal se comprobó tanto el incesto como el abuso sexual en niños. Ah, No así como te estaba explicando, no así la violación. Justamente por ciertos audios también que se pudo escuchar dentro del juicio oral, ¿verdad? ¿era ya con consentimiento, doctora? Exactamente. Entiendo. Ahora, ustedes pidieron 20 años, o sea, la fiscalía pidió 20 años, sumando todas las tipificaciones por las cuales ustedes investigaron y Claro. de los cuales no se pudieron comprobar, o sea, el tribunal dice que no se pudieron comprobar otras situaciones. La pregunta es, ¿la fiscalía tiene la posibilidad de apelar esto y en caso positivo lo va a hacer? Todas las partes estamos habilitados a poder apelar, tanto la fiscalía como también la defensa. Ajá. ¿Y la fiscalía tiene alguna intención de hacerlo? Y se va a analizar ya una vez que esté la resolución en formato ya físico, vamos a decir. ¿Por Desde el qué? quinto día recién se Mm. tiene acceso al total de la sentencia, te voy a decir. Doctora, ¿por qué, a pesar de comprobarse estos delitos tipificados y ser condenado, él sigue libre? Y es una atribución del tribunal, puede dejarlo ya, por la expectativa de pena, puede dejarlo ya compurgando la pena o en libertad, para que pueda seguir, porque en teoría todavía no está firme la resolución, la sentencia en este caso. En algún momento él fue detenido en el 2020, recuerdo, y aquí nuestro compañero Néstor Castillo le hizo una entrevista incluso. Después de esa detención, él logró una libertad ambulatoria, doctora. Sí, exactamente. Mm. Y él estaba ya con libertad, estuvo durante todo este tiempo ya. Es decir, él no tendría ahora mismo ningún descuento, por decirlo así, en la pena por prisión cumplida. No, Ujú. solamente tendría lo que él estuvo privado de su libertad. Y también descuenta lo que es prisión domiciliaria, en este caso el arresto domiciliario. ¿Y cuánto tiempo estuvo con arresto domiciliario?
Y eso vamos a tener que hacer el cómputo una vez que ella justamente se confirme la sentencia. Entonces va a pasar conmigo ya en la parte de ejecución para hacer el cómputo. Doctora, estabas diciendo de que un par de hechos no pudieron corroborarse o comprobarse. ¿Por qué motivo, doctora? ¿No hubo certificado médico que demostrase que existió abuso? No, justamente porque se demostró el abuso. Lo que no Ajá, se pudo demostrar es la violación. ajá. Entonces para el tribunal lo que no quedó demostrado fue la violación. Y Entonces automáticamente ahí después se va a analizar una vez que tengamos la sentencia ya si se va a apelar o no. sí, la crítica a las resoluciones de los jueces es libre, se dice siempre, doctora. ¿Cómo es que para un tribunal no pudo demostrarse violación siendo que una menor no tiene autonomía aún sobre su sexualidad? Claro, justamente porque era menor es el abuso. Eso Ujú. se tuvo por comprobado. Sí, sí, sí. Lo que no se tuvo por comprobado es la violación. Al momento de que ella era mayor ya. Ajá. Entonces, ahí radica. Y lastimosamente la víctima no pudo ser parte de este juicio oral. Tenemos que tener en cuenta también el tipo de hechos. Generalmente este tipo de hechos punibles son dentro del ámbito familiar. Ujú. Entonces, también nos dificultó que la víctima no esté participando en el juicio oral. Ella está fuera del país. Entonces, ese es un punto también que nosotros rescatamos, que igual se pudo obtener esta condena, no estando la víctima, justamente por todas las evaluaciones que se le hizo en esa primera intervención que había hecho el doctor Fermín. Sí. Doctora, ¿qué edad tenía la víctima cuando fue denunciado el hecho en 2020? 21 años tenía. Ajá. Ahora, el detalle de que esté en expectativa de que la condena quede firme y ejecutoriada, ¿no genera de algún modo algún riesgo hacia el sometimiento final del ahora condenado, doctora? No, porque justamente porque él se sometió al proceso es que pudimos llevar adelante el juicio oral. Ajá. No hay riesgo de fuga, por decirlo así, de aquí a cuando se tenga que tener una resolución firme. Y en algún momento va a tener que cumplir. Ujú. Solo nosotros estamos esperando que quede firme, ¿verdad? Así como te dije, una vez que quede firme ya pasaría con nosotros a la unidad de ejecución penal. Doctora, estábamos leyendo en comentarios de la gente porque ayer también, coincidentemente, se daba una condena en el departamento de Guairá, Villarrica, sobre abuso de una menor de edad de 3 años por parte de un joven de 22 años y lograron una condena de 22 años para Sí. este abusador. Y la gente cuestionaba cómo en Villarrica se logra esta condena y en Oviedo solamente 9. Tenemos que tener en cuenta que el hecho que se juzgó ayer se juzgó justamente por una legislación que ya no está vigente actualmente. Con la nueva legislación, sí, los años que se le hubiera condenado a este señor serían muchísimos, porque, así como te digo, la expectativa de pena en la anterior ley era bastante baja. Conforme a las políticas ahora de reforma, al menos la parte de abuso sexual en niños, prácticamente se triplicaron las penas. Ujú. Anteriormente un abuso sexual en niños era solamente un delito de 3 años. ¿Y ahora? Entonces, no. Ahora, en este caso, por ejemplo, que había empezado los abusos a los 8 años y la ley tipifica si la persona, en este caso la víctima, es menor de 10 años, estamos hablando mínimamente de 20, 15 años la pena. Mm. Esa es la diferencia Entonces entonces ahí entre... la diferencia. Ujú. Él está siendo juzgado por una ley anterior, que en estos momentos ya no está vigente. Ahora las penas son elevadas ya por el abuso sexual en niños. Finalmente, al menos y teniendo en cuenta la concurrencia al momento de la imputación de 3 hechos, doctora, abuso, coacción e incesto, a la suma, digamos que los 9 años son una condena ya razonable, considerable. Claro, porque justamente el agravante es que es su hija y que fue en reiteradas ocasiones. Entonces la ley prevé una pena de 6 años.
Sí. Entonces, esa es la pena que le da el tribunal, la pena máxima de 6 años, más cuando hay un concurso de bienes, o sea, ya de hechos punibles, nosotros le llamamos, entonces ahí se puede aumentar la pena hasta la mitad de la expectativa de la pena mayor, que en este caso era de los 6 años más 3 años son 9. Sí. O sea, le dieron la pena máxima que se podía. Ajá. Importante ese detalle, doctora, y tener en cuenta también que es muy cierto que al momento de la comisión del hecho era otra la legislación que regía. Claro, nosotros tenemos en cuenta justamente la ley que regía al momento de la realización del hecho punible. Sí, 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 sí. Doctora, ¿se considera una condena ejemplar entonces? Claro, Ujú. justamente, así como te había manifestado anteriormente, el incesto generalmente es algo que se da dentro de la familia en un total secreto, ¿verdad? Entonces es muy difícil que salga de ese ámbito familiar y muy pocas veces sale a la luz. Entonces, para nosotros es una excelente condena también. Doctora, hay una cuestión anexa a esta situación y yo estaba mirando otra vez la entrevista que le hacíamos a la hermana mayor de la víctima, Vivian, donde ella declaraba y revelaba que la madre estaba en conocimiento de este abuso sistemático, nunca denunció ni hizo nada para impedir que el hecho fuera recurrente. ¿No hubo alguna investigación fiscal sobre la madre en carácter de supuesta cómplice? No, en aquel momento, así como digo, él tuvo un sobreseimiento provisional incluso. Después, cuando se reabre, es que el doctor Fermín acusa. Incluso la madre con Vivian, ellos vienen, participan del juicio oral, declaran, pero el tribunal, al momento de fundamentar justamente y explicar su sentencia, ellos explican por qué no tomaron tanto en consideración, porque ellas dependen exclusivamente de este señor. Esta madre nunca trabajó, entonces ella prácticamente su vida siempre giró en torno a este señor. Depende exclusivamente emocionalmente, económicamente. Entonces el tribunal es como que ellas tenían la posibilidad también de no declarar, porque justamente están entre una de las, vamos a decirle, de las generales de la ley, que están comprendidas por ser esposa e hija del acusado. Entonces ellos tenían el derecho de poder abstenerse. Entonces ellas pidieron al tribunal declarar. Solamente que en este caso Vivian ya cambió su versión. Sí, pero esto ya en el juicio oral, doctora, digo, Ya en el juicio oral. previamente, porque recordemos que toda esta investigación se inicia con la denuncia de la hija mayor Vivian, y ella le denuncia a su papá por abuso sexual de su hermana menor y le denuncia a su mamá por cómplice, por inacción. Entonces digo, la fiscalía no tomó cartas en el asunto de la madre, quien estuvo siempre en conocimiento del caso y nunca hizo nada al respecto, ni siquiera denunció. Sí, así como te había manifestado primeramente, Cristian, lastimosamente este es un hecho que no pudo, esta investigación fue difícil también de llevar adelante, porque la víctima en un primer momento declaró, se sometió a en este caso a las evaluaciones psicológicas y a la contención propiamente dicha, pero posteriormente ella ya cambia su versión, ya se retractó. Entonces, en este tipo de hechos punibles nosotros estamos acostumbrados a que la víctima después se retracte. Sí. Mismo por la presión social, por la presión familiar, por la estigmatización, la revictimización. Entonces, nosotros como órgano investigador estamos un poco acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué pasó? Acá la víctima ya no acompañó el proceso. Entonces, para nosotros una buenísima condena también, porque nosotros posteriormente ya no tuvimos esa participación de la víctima. Entiendo. También tenemos que tener en cuenta que la familia prácticamente cambia toda la estrategia y apoya al padre. Comprendo.
Doctora, yo, al no haber incluso querella adhesiva, esto también es un dato relevante, doctora, no hubo querella Sí, adhesiva, es decir, la fiscalía no. actuó de manera Autónoma. autónoma. Ujú. Claro, justamente toda esta intervención se da por tanto la asesora como la secretaria de género de la gobernación. Ujú. Entonces, esta secretaría es la que llevó adelante y la que impulsó esta denuncia por la intervención. Y A ver, se va nuestra comunicación. ¿sí? A ver, doctora, ahí te escuchamos otra vez. Nos decías que todo comenzó con la denuncia de la hija mayor y la intervención de la coordinadora de equidad de género. Exactamente, de la gobernación. Entonces, ellos es la que impulsaron justamente esta intervención y esta investigación que lo realiza el doctor Fermín. Entiendo. Doctora, Esto, al final de cuentas, también, doctora, digo, y en un análisis final, es un importante aliciente para que en situaciones parecidas y bajo las circunstancias que se pudieran llegar a dar, anime a más gente que quizá silenciosamente esté pasando o viviendo algo como esto y a que denuncien, doctora. Claro, porque justamente para eso estamos nosotros. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Para cualquier víctima que sienta la necesidad de denunciar, nosotros estamos acá, ¿verdad? Entonces, hasta el último se acompaña estas denuncias que solemos tener, ¿verdad? Hay muchos casos de abuso sexual que llegan a juicio oral, prácticamente la mayoría, justamente por la expectativa de pena actual, es muy alta, entonces no permite luego ningún tipo de, vamos a decir, de salida procesal. Ajá. doctora, pasando a otro tema, hay también un